pequeño descanso, es hora de retomar y nos preparamos para el mundo de las ciencias sociales, donde volveremos a destacar la definición de la población mundial, la infografía y los pasos necesarios para hacer una infografía, así como los tipos de población. También repasaremos el tema del crecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos del planeta. Les dejo con el profesor Julio Pimentel. Todos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa, con su profesor Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una infografía. Recuerden que en la clase anterior abordamos los meridianos y paralelos y cómo el COVID-19 ha cambiado el mundo. En el día de hoy aprenderemos acerca de la población mundial y la infografía. Pero antes, me gustaría saber, ¿qué entiendes por población mundial? ¿Qué entiendes por infografía? La población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones. En diciembre del 2019 superó la cifra de 7.700 millones de habitantes en todo el planeta. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a los 11.400 millones en el año 2050 y a 15.300 millones en el año 2100. La dinámica de la población. Las poblaciones cambian a lo largo del tiempo, son dinámicas. Si bien la población total del mundo está creciendo, los cambios no son los mismos en todos los países. Por ejemplo, en algunos países la población crece aceleradamente, en otros a un ritmo moderado y en otros disminuye. En algunos países las mujeres tienen más hijos que en otros. En algunos comienzan a tener hijos a tempranas edades, mientras que hay países en los que predomina la población joven y en otros las personas de edad avanzada. Estas diferencias de la dinámica poblacional obedecen a numerosas causas, culturales, sociales, económicas, sanitarias, entre muchas otras. Componentes de la población. Para estudiar y cuantificar la población humana deben tomarse en cuenta tres componentes fundamentales de la misma. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones que se producen en un año por cada 1.000 habitantes. Las migraciones, es decir, el número de inmigraciones y emigraciones que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. Definamos ahora el concepto de población absoluta y población relativa. A partir de los componentes de la población, puede hacerse un cálculo del número de la población humana o de la densidad poblacional en una región determinada. Se habla entonces de población absoluta y población relativa. Veamos. Población absoluta. La población absoluta es el número total de personas que habitan un determinado lugar en un periodo específico. Se calcula utilizando la tasa de natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. Por ejemplo, durante el año 2019, México alcanzó una población absoluta de 125.9 millones de habitantes. Población relativa. La población relativa es la cantidad de personas que en promedio ocupa un área determinada, o sea, metros, kilómetros, millas o hectáreas. La población relativa refiere, pues, a la densidad demográfica. La población relativa se calcula dividiendo el número de habitantes de una determinada zona, o sea, un país o una región, entre los kilómetros cuadrados de un territorio. Por ejemplo, durante el año 2018, México alcanzó una población relativa de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. La población humana se puede clasificar de acuerdo con diversos criterios o áreas de interés. Conozcamos algunas de estas clasificaciones. De acuerdo con el tamaño o tipo de territorio, se divide en población mundial. El término población mundial se utiliza especialmente aplicado al ser humano. En este sentido, es el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo. Estos datos se basan en cálculos estadísticos y documentos oficiales y está condicionada por el número de nacimientos y de muertes. En el año 2014, por ejemplo, la población mundial superó las 7.000 millones de personas.
Población local. Se refiere estrictamente a la población humana que habita un territorio específico y debidamente delimitado, ya sea de tipo urbano o rural. Por ejemplo, la población de un sector específico dentro de una ciudad. Población urbana. Se refiere a la concentración de habitantes de los espacios urbanos, es decir, a los habitantes de las ciudades, las cuales cuentan con una infraestructura muy desarrollada y gran dinamismo económico, normalmente de tipo comercial o industrial. Cuando una población alcanza un determinado número de habitantes, pasa de hecho a la categoría de ciudad. Tenemos como ejemplo a México, donde se considera que una población es urbana a partir de los 2.500 habitantes. Población rural. Por población rural se refiere a las personas que habitan en un espacio rural, esto es, en las zonas de producción agrícola o pecuaria, o ya sea de formas de obtención de materia prima. En estos espacios, aunque amplios, la densidad poblacional es muy baja, de allí que no alcancen a convertirse en ciudades. Ahora conoceremos qué es una infografía. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. La infografía es también una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar al lector a través de gráficos que pueden entenderse o interpretarse instantáneamente. Las infografías responden a diferentes modelos, tales como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos. Textos, imágenes, colores, criterios de diagramación y toda fuente de elementos plásticos y compositivos que sean de provecho. Es también un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa diaria como en revistas, libros didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva. Por ejemplo, instructivos de votación, instructivos de alimentación, etc. Funciones de una infografía son sintetizar información, facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata, otorgar variedad a la diagramación del texto al que se insertan. ¿Sabes cuál es el país más extenso del mundo en cuanto a superficie se refiere? El país más extenso del mundo es Rusia, el cual tiene una superficie de 17.098.250 kilómetros cuadrados. Además, dicho país limita con un total de 16 países y ocupa toda Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa del Este. Interesante, ¿verdad? Maestro, soy Pedrito y le quisiera preguntar, ¿entonces es posible lograr que el agua, los alimentos y la energía puedan alcanzar para una población que no deja de crecer? Para responder a esta pregunta, Pedrito, es importante entender que el estado natural de las poblaciones es el equilibrio. Esto quiere decir, tantos individuos llegan a reproducirse en una generación como individuos lo hicieron en la generación pasada, siendo esto necesario para el mantenimiento estable de la población. Sin embargo, el equilibrio se altera por cambios generados por el ser humano o la naturaleza misma. Esto quiere decir que si la población existente en un lugar determinado aumentara a tal punto que no puede sustentarse con los recursos que tiene a su alrededor, buscará nuevos recursos, pero si ya no hay nuevos recursos que explotar, estará condenada a tener que disminuir su población y buscar nuevamente el equilibrio, lo que contesta la pregunta anteriormente hecha. O sea, no es posible lograr que agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer. En los últimos 70 años, la especie humana ha tenido un crecimiento hacia la superpoblación. Esto se debe a la mejora de las condiciones de vida con una disminución importante de la mortalidad infantil. O sea, ahora hay mejor atención médica, más medicinas y mejor alimentación para una gran parte del mundo. Ahora veremos de forma resumida los pasos para hacer una infografía. Número 1. Enfocarse en lo que vas a informar. Definir claramente sobre lo que quieres informar en la infografía. Además del tema, define a tu público, define tus objetivos, define el lenguaje que vas a utilizar. Número 2. Investigación responsable. Debes hacer un trabajo concreto de investigación para tener datos confiables que guíen tu infografía. Es decir, debes buscar canales de información confiables. Número 3. Elige un modelo. Ahora que has elegido un tema y conoces los datos más relevantes, es el momento de que decidas la forma en que presentarás tu información.
Existen diversos modelos de infografías según sea el tipo de datos que deseas mostrar a tu público, como son diagrama de flujo, mapa conceptual, línea de tiempo, estadísticas, entre otras. Número 4. Revisión y corrección. Es hora de organizar el contenido pensando en la estructura de tu infografía, donde revisas y corriges posibles errores. Número 5. Haz un borrador. Debes hacer un borrador de tu infografía organizando las informaciones en el formato seleccionado. Realiza las pruebas de las imágenes colocándolas en los espacios donde quedarán. Organiza todo y de esta manera se te facilitará el trabajo que continúa. Número 6. Ejecución. Luego de haber realizado los pasos anteriores, llegó la hora de construir nuestra bella pieza informativa y visual. ¿Sabes cuáles son los países que más migrantes reciben en el mundo? Cada día, miles de personas abandonan sus lugares de origen para trasladarse a otros destinos. Estas migraciones se producen por diversos factores, como son causas culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas, religiosas, entre otras. En general, todo aquel que va a un país o lugar diferente al suyo es en busca de mejores condiciones para vivir. Aproximadamente el 58% de los migrantes internacionales residen en países desarrollados. Los efectos de la inmigración en cada uno de los países varían en función de las características y procedencia de la población migrante. Entre los países que más inmigrantes reciben en el mundo tenemos a Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia, España, Italia, entre otros. Maestro, soy María y me gustaría saber en cuanto a la población, ¿cuáles son más en el mundo, los hombres o las mujeres? Excelente pregunta, María. Según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente un 50.5% de hombres y un 49.5% de mujeres, teniendo en cuenta que la población mundial para este año 2020 es de al menos 7.700 millones de personas, según el último informe demográfico de la ONU. Entonces, esto nos da como resultado que en el mundo hay actualmente 3.888 millones de hombres y 3.811 millones de mujeres, o sea, que hay 77 millones más de hombres que de mujeres. Es mucho lo que hemos aprendido esta semana y más aprenderemos cuando dominemos las definiciones de las lluvias ácidas y los gases del efecto invernadero, del aire y su composición física y algo que nos preocupa mucho, la contaminación del aire que respiramos. Estos temas, como también la atmósfera y sus capas, los estudiaremos y los repasaremos con la maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. El aire es una mezcla de gases indispensable para los seres humanos y muchos otros seres vivos. ¿Sabes qué tan importante es esta mezcla de gases? Vamos a descubrirlo. Saludos, estudiantes. Qué bueno es volvernos a encontrar en nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Isaura Peralta. Debes tener listo tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza en tu lugar de trabajo. Recuerda, esta semana tu proyecto es una infografía con el tema Cada vez más seres humanos. La Tierra está constituida por 3 partes fundamentales. Hidrosfera, porción de agua. Repito, la hidrosfera es la porción de agua. Número 2. La atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 2. Atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 3. La geósfera, que es la Tierra sólida. La geósfera, que es la Tierra sólida. Estas 3 capas se integran de forma continua entre ellas, a medida que el aire entra en contacto con las rocas con el agua y el agua con el aire. Entonces, cuando ellas se conectan entre sí,
se forma la capa de la Tierra donde es posible la vida vegetal y animal de nuestro planeta Tierra. Esta capa recibe el nombre de biosfera. La atmósfera es una delgadísima envoltura comparada con el diámetro del planeta, que mide 12.741 kilómetros sobre el ecuador. El espesor actual de la atmósfera es de aproximadamente 800 kilómetros. La atmósfera se divide en 5 capas. ¿Tienes alguna idea de cuáles son? Pues te la diré. Partiendo desde la superficie terrestre, este sería el orden. La primera es la troposfera, dentro de la cual vivimos, y va desde 0 kilómetros a nivel del mar hasta 15 kilómetros de altitud. En ella se encuentran cerca de las 3/4 partes de los gases atmosféricos. Esto hace que sea la capa más activa, ya que el aire está en constante movimiento. Aquí ocurren los fenómenos climatológicos como el vapor de agua, lluvias, granizos, vientos y tornados. Se calienta por la radiación infrarroja, o sea, el calor que emite el sol a la superficie de la Tierra. Cuando ésta se calienta por la radiación, emite de nuevo el calor hacia la atmósfera. Te explico. El sol irradia calor a la superficie terrestre en forma de radiación. Cuando la Tierra se calienta, devuelve este vapor caliente hacia la atmósfera, y esto es lo que mantiene la troposfera caliente. La segunda es la estratosfera. Se encuentra por encima de la troposfera y se ubica a una altitud de 15 a 50 kilómetros. Es una región muy estable, de poco movimiento. No contiene vapor de agua, por lo que se forman muy pocas nubes. Como esta capa no es tan turbulenta como la troposfera, permite el vuelo de los aviones. La temperatura aumenta progresivamente hasta 1,4 grados Celsius y dentro de ella, a los 25 kilómetros de altitud, se ubica la capa de ozono. La radiación ultravioleta solar interactúa con las moléculas de la capa de ozono de tal forma que no llega a la superficie terrestre, protegiéndonos de una radiación muy dañina para la salud. ¿Ves qué importante es proteger la capa de ozono? La estratosfera contiene cerca del 19% de los gases de la atmósfera, donde la masa total de estos gases se halla entre la troposfera y la estratosfera. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa media de la atmósfera. Esta se encuentra entre los 50 y los 80 kilómetros de altitud. La mesósfera es la capa atmosférica más fría. La cuarta capa es la termósfera. Se localiza de 80 a 500 kilómetros de altitud, donde los gases de la atmósfera atrapan los rayos X provenientes del Sol y otras estrellas. Esta interacción hace que la temperatura de la termósfera aumente de manera considerable, formando iones positivos y negativos, originando la capa de la ionosfera. En esta capa se producen los reflejos de las ondas de radio de banda corta. La quinta y última capa es la exósfera. Es la capa ubicada a mayor altitud, 500 a 800 kilómetros de altitud. En ella se encuentra una gran variedad de pequeñas cantidades de gases como el helio, nitrógeno y argón. La escasa gravedad a esa altura permite que los gases escapen fácilmente al espacio exterior. Las tres últimas capas, mesósfera,
termósfera y exósfera contienen solo el 6% de la masa total de la atmósfera, por lo que la densidad es muy baja comparada con la densidad de las dos primeras capas. La densidad de la atmósfera no es uniforme a lo largo de las capas, a diferencia de lo que ocurre en el agua, que no importa la profundidad, la densidad es la misma. La máxima densidad ocurre a nivel del mar. Por eso es que los países se sitúan por encima o por debajo del nivel del mar. En resumen, la atmósfera se divide en 5 capas. La primera capa es la troposfera, la que está en contacto con la superficie terrestre, en la cual vivimos. Esta capa es muy turbulenta debido a la cantidad de gases que la forma. La capa número 2 es la estratosfera. Esta capa es más calmada, lo que hace posible el vuelo de los aviones. También en esta capa se encuentra la capa de ozono, que filtra los rayos ultravioleta del sol para que no lleguen directamente a la Tierra y evitarnos daños. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. La cuarta capa se llama termósfera. En esta capa se forma una capa llamada ionosfera, que nos permite obtener ondas de radio corta y señales vía satélites. La última y quinta capa es la exósfera, donde no podría ser posible la vida debido a su baja densidad, falta de oxígeno y altas temperaturas. Las auroras boreales se forman en la termósfera. Se llama aurora boreal al efecto de luces y brillos fluorescentes que ocurren en los cielos del Polo Norte y el Polo Sur. Son uno de los fenómenos atmosféricos más atractivos y bellos de observar. La aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra. Estas partículas atrapadas en la magnetosfera, que es el campo magnético en la Tierra que desvía las partículas cargadas de energía solar, se mueven hacia los polos por la propia naturaleza de la magnetosfera. Cuando se acumulan muchas de estas partículas en algunas zonas, chocan con las partículas del aire, soltando chispas que son muy pequeñas y no podemos verlas, pero que cuando son muchas sí se produce luz. Y lo que vemos es la luz de las auroras boreales. Cuando tienen lugar en el norte, reciben el nombre de auroras boreales, mientras que en el Polo Sur son llamadas auroras australes. Es importante saber, antes de hablar de lluvias ácidas, que la lluvia ácida se mide con una escala llamada escala de pH. El pH se utiliza para determinar la acidez, alcalinidad y neutralidad de una sustancia. La escala de pH va desde 0 a 14. De 0 a 7, las sustancias se consideran ácidas. El número 7 es un número neutro. Significa que esa sustancia es neutra, como por ejemplo el pH del agua potable y el jabón. De 7 a 14, las sustancias son alcalinas o básicas, como por ejemplo el bicarbonato y la leche magnesia. Si una sustancia registra un pH o potencial de hidrógeno, pH significa potencial de hidrógeno y determina la acidez o alcalinidad de una sustancia. Si esta sustancia registra un pH inferior a 7, se considera ácida.
La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles y gases industriales reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y suponen un grave peligro para los seres vivos. ¿Qué es efecto invernadero? Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias a la cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. De esta energía, una parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta como luz visible, calentándonos. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de radiación ultravioleta y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Es esta radiación que no puede escapar del planeta la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de la temperatura media en la superficie del planeta Tierra es de 14 grados Celsius. Y gracias a él se hace posible la vida. Si no se produce este efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor, en torno a los menos 18 grados Celsius, lo que haría inviable el desarrollo de la vida. A continuación, vamos a conocer actividades humanas que producen gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es producido por la quema de combustibles fósiles, como derivados del petróleo, carbón y gas natural. La deforestación, el cambio en el uso del suelo, la quema de los bosques, transporte y generadoras de electricidad, agricultura e incendios forestales. El metano es producido por los vertederos, excremento de los animales, gas natural, descomposiciones de desechos orgánicos, ganadería y petrolera. Los óxidos nitrosos son producidos por la combustión de automóviles, fertilizantes, alimentos para ganado, fertilización nitrogenada, estiércol y desechos sólidos. Los clorofluorurocarbonos son producidos por sistema de refrigeración, plásticos, aerosoles, electrónicas y sector industrial. Los hexafluoruro de azufre son producidos por aislantes eléctricos, interruptores eléctricos, transformadores, sistemas de redes electrónicas y extintores de incendio. Importante, todos estos gases son potenciales en el aumento de la temperatura, siendo el hexafluoruro de azufre un gas mucho más potencial que el dióxido de carbono. Espero que hayas comprendido el concepto de lluvia ácida y los efectos de esta.
así como el concepto de efecto invernadero y cómo éste puede convertirse en un potencial destructor de la estabilidad climática si los humanos no controlamos las emisiones indiscriminadas de estos gases a la atmósfera. Es importante evitar usar productos que ponen en peligro el clima de la Tierra y la capa de ozono. Recuerden, vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro planeta Tierra. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu trabajo de la semana, como por ejemplo, cómo incide el aumento de la población mundial con las emisiones de gases de efecto invernadero. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro.